Hola, buenos días. Gracias por la asistencia a todos y todas, tanto presencial como online. Mi nombre es Carlos Gallego, soy el coordinador de las oficinas Acelera Pyme de la CNC y hoy tengo el gusto de poder presentaros esta webinar que va destinada a los kits de espacios y a la subvención que se va a conceder desde Red.es a esta subvención que os comento. Os voy a dar una ligera explicación o presentación de lo que son las oficinas Acelera Pyme, saber qué es lo que hace. Nosotros ahora mismo nos encontramos en CNC La Rioja, presentando esta webinar. La misión principal de una oficina Acelera Pyme es informar de primera mano tanto a pymes y autónomos sobre las ayudas en materia de digitalización y emprendimiento que Red.es está concediendo gratis con fondos FEDER. El objetivo principal es conseguir que las subvenciones lleguen a sus beneficiarios potenciales, que son el tejido empresarial, y para que alcance la madurez digital. Como os digo, estamos ahora mismo en La Rioja. Tengo que dar el agradecimiento a la asociación, la CEPAR, que es la Asociación de Empresarios de la Construcción, Promotores y Afines de La Rioja, tanto a su presidente Carlos Rey, con el que contamos con su presencia, y a su secretario general, Juan Ramón León. Muchas gracias por acogernos también, como nos estáis acogiendo. ¿Qué servicios prestamos desde esta oficina Acelera Pyme y desde todas las oficinas Acelera Pyme que Red.es nos ha concedido en todo el territorio nacional? Pues primero, lo que estamos haciendo hoy son webinars sobre emprendimiento y digitalización. Vamos a organizar talleres y vamos a participar para impulsar todo lo que es la innovación y crecimiento de pymes y autónomos. También vamos a tener un asesoramiento personalizado, presencial o online. Al final podréis ver la forma de conectaros tanto con la página web que tenemos al efecto de CNC Rioja. Tenemos una página donde va a estar colgado tanto esta webinar como toda información que pueda ser de interés en este sentido, ¿vale? Después vamos a hablar sobre ayudas y subvenciones. Una de ellas os la vamos a presentar hoy y deciros que todo esto se hace de forma gratuita. O sea, pero totalmente, o sea, es forma gratuita totalmente. Todo el apoyo, toda la ayuda, toda la resolución de dudas, todo es de forma gratuita y estamos a vuestra entera disposición. Hay un equipo detrás de todo esto que está a vuestra entera disposición para cualquier aclaración y servir a esta distribución de oficinas que hace Red.es a que esos fondos y esa información, porque es importante el dinero, pero también es importante lo que hay detrás, o sea, la información que se va a dar y dónde queremos llegar con todo este tipo de subvenciones. También os quería adelantar que estamos trabajando desde hace ya tiempo en una herramienta que es una plataforma que la denominamos PIDE, en la que creemos que tiene muchísimo potencial para todas aquellas empresas en diferentes niveles de nuestro sector. No os voy a adelantar mucho más porque el día 6 de febrero vamos a hacer el lanzamiento de este portal y que ya os adelanto que nos han confirmado su presencia tanto el director general como el subdirector director general de Red.es y el subdirector general de digitalización. También están invitados al acto y creemos que podemos contar con la presencia de la secretaria de Estado de Digitalización y la presidenta y la directora general del PERTER. Esto será el día 6 de febrero a las 12:30 de la mañana y bueno, se van a lanzar invitaciones e información al respecto donde podéis apuntaros. También deciros que la capacidad del salón es limitada, por lo que os agradezco os vayáis apuntando lo antes posible. Bueno, yo ya no me extiendo más, os presento aquí al secretario general, a que reitero mi agradecimiento por esta disposición de vuestras oficinas, para que diga unas breves palabras sobre lo que desarrolla y lo que son las asociaciones empresariales, en este caso del sector de la construcción. Después daremos paso al ponente, que es Jesús Martín, que es CEO del grupo NeoCK, y finalmente tendremos un turno de preguntas, resolución de dudas, porque sabemos que el tema
pues no es un tema cotidiano. Entonces surgen bastantes preguntas y tenemos mucho interés en clarificar qué es todo esto para que seáis capaces de dilucidar y ver con la clarividencia que vemos los que estamos casi aquí presentes de las bondades que tiene tanto los espacios digitales como este tipo de subvención y el larguísimo recorrido que creemos que tiene. Juan Ramón. Muchas gracias, Carlos. Nosotros estamos encantados de colaborar con la CNC, con la Confederación Nacional de la Construcción. Nosotros somos la asociación patronal del sector de la construcción en La Rioja. Llevamos desde el año 77, de 1977, trabajando por y para el sector de la construcción, para las empresas, tanto promotoras como constructoras, como auxiliares de la construcción. Y una de las líneas que llevamos unos años, y ya bastantes años, enfocando es todo lo que tiene que ver con la digitalización de la PYME, con la digitalización del sector de la construcción, que es nuestro ámbito de actuación. Empezamos en el año 2007 con un programa, en el séptimo programa marco de la Unión Europea a nivel internacional, y ahora tenemos la posibilidad de, colaborando con la CNC y a través de la oficina Acelera PYME, pues con esta serie de jornadas, dar píldoras sobre qué se está haciendo, cuáles son las mejores prácticas y cómo pueden las pymes y las empresas del sector de la construcción aprovechar para digitalizarse y que ese grado de madurez de digitalización llegue a todos los puntos de La Rioja. Los que sois de La Rioja ya nos conocéis sobradamente, los que no sois de La Rioja y estáis interesados en trabajar aquí en La Rioja, pues podéis contactarnos a través de la página web de la Federación de Empresas de La Rioja, en donde estamos instalados, en www.fer.es, y en nuestra oficina física en la calle Hermano Morro 8 de Logroño, para lo que queráis, aquí nos tenéis. Muy bien, muchas gracias, Juan Ramón. Pues nada, ya damos paso a Jesús Martín, como os he dicho, es CEO del grupo NeoCK, y seguramente que nos va a dar mucha luz respecto a lo que estamos hablando del espacio de datos y la subvención. Jesús, cuando quieras, y muchas gracias por contar con tu presencia, ¿vale? Gracias. Muchas gracias, Carlos, Juan Ramón, gracias por la invitación para poder estar aquí. Somos más de 60 personas hoy en este webinar en este momento, así que gracias a todos y todas por participar. Y bueno, habéis venido a un webinar que habla de una ayuda que se llama Kit Espacio de Datos, pero yo para empezar os quería lanzar una pregunta, abrir ese chat fantástico que tenemos, el botoncito que tenéis arriba, le dais a chat y la pregunta es sencilla. ¿A qué os suena esto de un espacio de datos? ¿Qué es un espacio de datos para vosotros, para vosotras? No hay respuestas buenas ni malas, simplemente es para saber a qué os suena, qué creéis que es esto un espacio de datos. A ver, porque claro, es un webinar de ayudas de Kit Espacio de Datos. ¿Pero qué es un espacio de datos? A ver a qué os suena. Carlos, Juan Ramón, ¿a qué os suena a vosotros mientras escriben, sabes, algunas compañeros y compañeras? ¿Qué es un espacio de datos? ¿A qué te suena? Ahí Cristina te ha dicho algo, me parece. Sí, ¿no? ya tenemos, sí. Vale, fantástico. Mirad, Cristina nos pone, recopilar datos importantes del sector para poder medir, comparar y tomar decisiones en global. Buena. Compartir datos para la toma de decisiones, nos comenta Lucía. Muchas gracias. Espacio digital para la compartición de datos e información, nos comenta Cristina. Y Jonathan, y compartir esos datos, nos pone. Bueno, tenemos aquí una breve, un breve input, ¿no? Esa breve entrada. Hemos dicho que no hay respuestas ni malas ni buenas. Yo voy a compartiros pantalla. Javier nos dice, es un ecosistema colaborativo para compartir datos. ¿Sí? Bueno, pues ahí tenemos algunas respuestas. A lo largo del webinar veremos de estas definiciones que habéis puesto, que os suena a vosotros. Muchas gracias por participar en el chat. Vamos a ir viendo con qué coincide, porque coincide mayoritariamente con lo que estáis comentando. A ver, os comparto pantalla, me confirmáis si se ve correctamente toda la pantalla. Y estáis viendo ahora mismo, ¿verdad? ¿Sí, Carlos? ¿Me puedes confirmar?
Sí, sí, se ve, se ve. ¿Sí? ¿Se ve? Gracias. Sí. Fijaros, para entender qué es un espacio de datos, primero os voy a contar primero quién soy yo, pero también la empresa de donde vengo, porque creo que es importante tener el contexto para, primero, entender qué es un espacio de datos y por qué Red.es y el Ministerio han sacado las ayudas para adherirse a los espacios de datos. Yo soy programador informático, he fundado 16 empresas en 3 países diferentes. Y he sido inversor también de empresas de diferentes sectores, de 10 empresas, ¿sí? La empresa concreta que desarrolla todos los espacios de datos, en este caso el espacio de datos que os vamos a presentar hoy, se llama Grupo NeoCK y es una empresa que se funda hace 10 años, que está compuesta por perfiles tecnológicos, pero también por especialistas en el ámbito de la empleabilidad. Y durante estos 10 años hemos ayudado a más de 25.000 personas, hemos generado más de 150 empleos y 2 datos que creo que son muy relevantes para empezar a dar contexto son que llevamos más de 2 millones de euros invertidos en I+D y que esto nos hace especial ilusión a todos los compañeros y compañeras. Forbes nos incluyó hace 2 años en su listado de pymes que están cambiando el mundo. Pero fijaros, en esta slide que tenéis aquí hemos seleccionado un dashboard, ¿vale? Que tenéis aquí una imagen de un dashboard donde aparecen, bueno, pues una serie de indicadores y de gráficas y aquí es donde empieza todo, ¿vale? Aquí justo con este dashboard y con estas herramientas es donde empieza nuestro interés y por qué empezamos a hablar de espacios de datos. Nosotros trabajamos con muchas entidades públicas y privadas, empresas y administraciones públicas en los ámbitos de la educación, de la empleabilidad, con empresas. ¿Y cómo trabajábamos con ellas? Desarrollando tecnología que les ayudase a resolver pues, los retos que tenían por delante. Entonces, generábamos esa tecnología y esas entidades las usaban con las personas, ¿no? Con usuarios que les estaban ayudando pues, a mejorar su empleabilidad, a mejorar las empresas. Y ese software, esa tecnología estaba levantando una serie de datos que lamentablemente los datos estaban aislados, estaban en silos y solo se podían usar por la propia entidad con la que se estaba trabajando. Sin embargo, nosotros, como entidad que mantenía todas esas herramientas tecnológicas, pues estábamos accediendo a una cantidad de datos y por lo tanto a una cantidad de información y entramos en una reflexión interna de decir, wow, ¿cómo podríamos hacer que todos esos datos se transformasen en información que sirviese no solo al proyecto para el que se está trabajando, sino de manera bueno, pues transversal a sectores, incluso a nivel país, que esos datos pudiesen compartirse para mejorar determinados retos sociales. La foto que tenéis abajo ahí ahora mismo, pues está tomada en La Rioja, ¿vale? Es el Servicio Público de La Rioja y el Servicio de Empleo Público de La Rioja y el que está con unas gafas de realidad virtual, que son un proyecto nuestro, es el Comisario Europeo de Empleo. Y bueno, cuando estábamos en ese momento de reflexión de, oye, ¿qué hacemos con estos datos? Precisamente la Unión Europea pues lanza una estrategia que lo llaman la Estrategia Europea del Dato. ¿Y qué es la consecuencia bueno, pues a una guerra a nivel mundial que se está viviendo a día de hoy, que creo que todos y todas más o menos conocemos la guerra que se está viviendo? Y no es una guerra que se esté viviendo solo con tanques y con misiles, es una guerra tecnológica en la cual hay 2 bandos muy marcados. Por un lado tenemos Estados Unidos-China, que parece que compiten entre ellos, pero tienen una estrategia que es que la tecnología sea libre, que la inteligencia artificial no tenga barreras y están avanzando muy, muy rápido. Y luego, por otro lado, tenemos a la Unión Europea, que cree también que la tecnología tiene que avanzar, la inteligencia artificial tiene que avanzar, pero cree que esa tecnología y estos avances de inteligencia artificial tienen que tener unos principios regulatorios que permitan que los datos sean de calidad, que permitan que la tecnología no esté por encima de las empresas, de las personas. Entonces lanza esa estrategia europea del dato y lo que hace dentro de esa estrategia es intentar que los Estados miembros asuman su propia estrategia nacional del dato, ¿sí? Entonces, en este caso, la Unión Europea prepara una serie de fondos. ¿Para qué? Para que los Estados miembros puedan lanzar sus iniciativas. En este caso, España lo que hizo hace 2 años y medio fue lanzar un
un proyecto que lo llamaron Espacios de Datos Sectoriales, en los cuales lanzó una convocatoria de subvenciones para que determinados agentes públicos y privados generasen espacios de datos en diferentes sectores. Y hay espacios de datos oficiales dentro de un listado que el propio ministerio tiene, pues del ámbito de la energía, del ámbito de la aeronáutica, del ámbito agro, ¿vale? Y también dentro de nuestro sector, que nosotros lo llamamos el sector social, enfocado a la empleabilidad, la empresa, el emprendimiento, todo ese ámbito. Entonces, ¿qué pasó con esa convocatoria? Esa convocatoria, aparte de las dificultades técnicas que estamos hablando, porque al final es una tecnología muy innovadora para generar esa infraestructura tecnológica, tenía también una barrera de entrada muy importante, porque lo que hicieron era que querían que las entidades públicas o privadas que promocionasen un espacio de datos tuviesen una ayuda económica, subvencionaron el 40%, pero 40-50%, pero la cantidad restante eran fondos propios que teníamos que poner las empresas. En nuestro caso, para que tengáis una referencia, pues la infraestructura de este primer espacio de datos que lanzamos nosotros, ahora mismo va en torno a los 2 millones de euros de inversión que llevamos realizada, y solo el 50% fue financiado en esa convocatoria, ¿sí? Esa convocatoria lo que quería era generar una serie de espacios de datos donde diferentes sectores, empresas, instituciones públicas pudiesen compartir datos de manera segura, de manera ética, y que fuesen espacios de datos que cumpliesen todas esas normativas, ¿sí? ¿Qué sucedió? Pues, bueno, pues que hubo diferentes espacios de datos que a finales del año 2026 deberían estar listos para que las entidades se adhiriesen a ellos, tanto empresas como instituciones públicas, pero parece que la Unión Europea tiene fondos, y España tiene fondos para acelerar ese proceso, y lanzó esta convocatoria que después os contaré de Kit Espacio de Datos para que os podáis adherir a los espacios de datos que son existentes ya y que están dentro de ese listado. Pero antes de hablar de la convocatoria, y os he contado este contexto para saber por qué nosotros somos los promotores del espacio de datos, os voy a contar un poco qué es un espacio de datos y leo textualmente, ¿sí? Esa definición que tenéis ahí. Un espacio de datos no es un almacén de datos, tampoco es una base de datos y tampoco es un observatorio, ¿sí? Es un ecosistema seguro y ético, donde cada entidad que está dentro de ese ecosistema mantiene el control. Eso en el argot de los datos se llama la soberanía. ¿Qué es la soberanía del dato? Pues que cada entidad, cada empresa, cada institución decide qué datos quiere compartir, con quién quiere compartirlos y cuándo quiere compartirlos. ¿Qué quiere decir esto? Tú como empresa, porque estés dentro de un espacio de datos, ¿ya estás compartiendo todos tus datos a todo el mundo que esté dentro de ese ecosistema? La respuesta es no. Tú estás dentro del espacio de datos para que te dé seguridad a la hora de poder compartir esos datos con quien quieras, como quieras y cuando quieras. ¿Sí? ¿Qué hace el espacio de datos? Pues como bien dice aquí, hace que se puedan compartir de forma fácil, legal y, muy importante, automáticamente. ¿Sí? ¿Cómo ayuda un espacio de datos? Pues el espacio de datos es una infraestructura tecnológica que ya desde su diseño, no porque los promotores de los espacios de datos como nosotros y los impulsores decidamos cómo tienen que ser, sino que ya el diseño y la normativa del cumplimiento que tienen que tener los espacios de datos ya cumple una serie de normativas. Ahí tenéis algunas. Todos y todas conocemos nuestra Ley de Protección de Datos española. Por supuesto, el espacio de datos cumple con ella. Pero fijaros que hay dos normativas más y algunas otras que son vigentes a día de hoy por la Unión Europea y que muchas empresas y muchas entidades no las conocemos. La IA Act y la Data Act son normativas que son vigentes a día de hoy y que tenemos que cumplir. Y los espacios de datos ya los están cumpliendo, ¿sí? Simplemente cuando nosotros compartimos datos y tenemos nuestros datos dentro de los mismos, ya estamos cumpliendo con esas normativas. Lo segundo, como decía antes, colaboración segura. Nos permite compartir datos y fijaros, la clave está en esta palabra, anonimizados. Es decir, yo no tengo por qué compartir los datos de mi empresa y que otra entidad pueda saber que esos datos son míos, ¿vale? Están completamente anonimizados, ¿sí?
Y pone aquí usando contratos digitales seguros. La propia infraestructura tecnológica, ese software al que vosotros vais a poder acceder en el espacio de datos, ya tiene contratos tipificados para poder compartir los datos con una entidad, con otra, ¿vale? O en común con muchas entidades. Uno de los grandes retos que solucionan los espacios de datos a la hora de compartir los datos es hacerlo muy sencillo. Y ahí aparece el concepto de la automatización, ¿sí? ¿Qué es importante en el proceso de automatización? Que no dé trabajo a las entidades o a las empresas que formáis parte dentro del ecosistema del espacio de datos. ¿Qué hace automáticamente? Lo que hace es, dentro de vuestros ordenadores, en vuestros ordenadores de vuestra entidad, tenéis una serie de datos que pueden estar almacenados, imaginemos, en un CRM, en un RP, en una hoja de Excel, en una carpeta de Drive, en una carpeta de Microsoft, ¿vale? Pueden estar dispersos. Lo que hace la automatización es, el espacio de datos se conecta a todas esas fuentes de datos que tenéis en vuestros ordenadores y ahí lo que hace es un proceso de limpieza, análisis, estandarización. Lo que hace es que todas las entidades llamemos lo mismo a lo mismo. ¿Qué significa esto? Pues imaginemos que en vuestro ERP tenéis un campo que llamáis cliente, pero otra empresa, en vez de llamarlo cliente, lo llama, yo qué sé, proveedor, ¿vale? Porque hay una equivocación. ¿Qué hace el espacio de datos? Pues que dentro del mismo todas las empresas llamemos igual a lo mismo, estandariza, ¿vale? Cuando estandarizamos esos campos, ¿vale? De esos datos, lo que podemos ya es establecer comparativas y por lo tanto transformar una información en valor, ¿sí? Y luego, como está automatizado, no es necesario que vosotros y vosotras dentro de vuestras empresas tengáis un perfil muy técnico para poder manejar la infraestructura y las herramientas. Es un proceso que se automatiza una sola vez y ya el valor que vais a tener va a estar completamente automatizado para hacerlo. Entonces, lo importante de todo esto es que sepáis que un espacio de datos es una infraestructura tecnológica que nos permite compartir datos de manera segura y ética. ¿En qué se traduce eso? En un software que vais a poder acceder a través de Internet para poder acceder a datos de otras entidades si queréis acceder a ellas o simplemente hacer un proceso de compartición de datos con las entidades que vosotras queráis compartir y en el momento que queráis compartir. Pero claro, una infraestructura que solamente te da el ecosistema seguro, quizás no sería suficiente. Entonces, ¿qué se hace? Por un lado tenemos la infraestructura, que es el espacio de datos, pero por otro lado tenemos los casos de uso. ¿Qué es el caso de uso? ¿Para qué hago esto? O sea, ¿para qué voy a compartir datos y por qué me voy a meter yo aquí? ¿Vale? ¿Para qué? ¿Cuál es el valor que yo recibo? ¿Sí? Entonces, nosotros desde nuestro espacio de datos lo que hemos generado son diferentes casos de uso. Muy bien, tengo la infraestructura que me permite compartir los datos, pero ¿para qué voy a compartir datos? ¿Vale? Y os voy a contar nuestro espacio de datos. Nuestro espacio de datos es SDDI, Social Data Driven Impact. Lo que queremos es que los datos que están dentro del espacio de datos sirvan para generar un impacto positivo en personas y también en entidades, en empresas y en la administración pública. Queremos mejorar procesos que tienen que ver con la educación, el empleo, el emprendimiento y la acción social, ¿sí? Como os decía antes, llevamos invertidos más de 2 millones de euros en este espacio de datos. Dentro de este DDI hay un equipo de 20 personas que son especialistas en impacto, en Big Data, en IA ética. Y a día de hoy este espacio de datos tiene más de 100 entidades adheridas, ¿vale? Hay confederaciones empresariales, organismos públicos y privados financiadores de determinados proyectos, entidades sociales, administraciones públicas, fundaciones corporativas, empresas, organismos de investigación, ¿vale? Tenéis ahí ya más de 100 entidades adheridas al propio espacio de datos. Y claro, os hablaba de ¿para qué me sirve esto? ¿Sí? ¿Para qué me voy a adherir yo a un ecosistema que es seguro más allá de poder compartir datos? Entonces, os traigo una serie de preguntas que tienen que ver de manera transversal o más de preguntas, más de desafíos y retos que tienen que ver con cualquier empresa de cualquier sector ahora mismo a un reto que nos estamos enfrentando todos y todas. Yo antes os contaba un poco mi perfil es ser empresario, he fundado muchas empresas, algunas de mucho éxito, algunas grandes fracasos,
Y en los últimos años lo que estoy detectando en todas las empresas que yo dirijo es que tenemos un gran problema con el talento, ¿vale? Creo que hay un problema de matching entre lo que necesitamos las empresas y lo que realmente estamos recibiendo del talento y de los candidatos y candidatas que el sistema educativo formal y no formal nos está entregando. Entonces, uno de los grandes retos que os los he trasladado aquí con 4 frases y 4 desafíos que os voy a leer ahora mismo, de lo que tratamos con este espacio de datos e intentar resolverlo. El primer desafío que os traslado lo he llamado el abismo de las candidaturas vacías. ¿Sí? El abismo de las candidaturas vacías tiene una consecuencia, falta de tiempo. Los dueños y los directivos de las empresas perdemos muchísimo tiempo buscando a perfiles que no tienen ni las competencias técnicas y sobre todo no tienen la actitud adecuada para poder ocupar un puesto. Y eso se traduce al final, que es dinero que se nos está escapando de la cuenta de resultados. ¿Sí? Sin embargo, lo que nos está pasando es que sí recibimos currículums, ¿vale? Cuando ponemos una oferta de empleo, sí estamos recibiendo currículums. Ahí pongo, pues puede ser currículum en el sector de la hostelería para un camarero o para un oficial de primera, albañil, electricista en el ámbito de la construcción, pero está siendo de manera transversal a todos los sectores. ¿Y qué pasa? Que nos llegan cientos de currículum, pero no encajan realmente, mayoritariamente, con lo que hemos demandado. Nos encontramos currículum que realmente no hacen ese proceso de matching. El segundo desafío que nos estamos encontrando las empresas es lo que yo he llamado el infierno de la rotación constante. ¿Qué nos está pasando? Ahora hemos tenido la enorme suerte de contratar a alguien dentro de nuestras empresas, ¿sí? Pero ¿qué pasa? En ese momento, no solo los dueños, sino los compañeros y compañeras, los directivos y a quien ponemos al cargo de esa persona que entra, le dedican muchísimo tiempo en enseñar a esa persona, ¿sí? Y en muchos casos lo que está pasando es que a las 2 semanas esa persona se va. Por lo tanto, ya no es el tiempo y el dinero que hemos invertido en encontrar a la persona, sino que cuando ya estamos dentro seguimos capacitándola, formándola y se puede ir, ¿sí? Eso tiene una consecuencia, que es no solo el desgaste de tiempo y de económico, sino que los compañeros y compañeras del equipo, de la persona que hemos metido dentro, si no cubrimos esa vacante, se acaban quemando. El resto del equipo se quema. Claro, llega una persona que en teoría viene a ayudar, viene a resolver, viene a quitar trabajo a los otros compañeros y compañeras, pero al final se va. Y se va y genera un efecto dominó en la moral y en las personas que tenemos habitualmente dentro. Y tú dices, joder, estamos sobrecargando a las personas que cumplen, porque no somos capaces de que las personas que entran nuevas asuman su responsabilidad. Para mí eso tiene un claro culpable, ¿vale? Que es el tercer desafío que os pongo ahí. Un desfase de las soft skills o de las capacidades o competencias críticas que estamos buscando las empresas. ¿Por qué? Porque además de saber poner un ladrillo o de tirar una caña, lo que realmente duele en las empresas es la falta de compromiso, la puntualidad, el trabajo en equipo. Hay una frase que se suele decir en el ámbito de los recursos humanos, que dicen los directivos de recursos humanos, que es, te contrato por lo que sabes, pero te despido por lo que eres. Yo en mis empresas raramente he despedido o una persona ha salido de las empresas porque tenga menor conocimiento del que esperaba que tuviese. Realmente han salido porque al final les ha faltado compromiso, no querían aprender, ¿vale? O tenían otra serie de características que hacía que les tuviésemos que despedir, ¿vale? Yo no sé poner bien los ladrillos, por poner el ejemplo, pero si alguien me enseña y yo tengo ganas de aprender, al final acabaré poniendo los ladrillos bien. Pero si no tengo ganas de aprender, ¿cómo coño va a aprender esa persona? Entonces, creo que hay un gran desfase entre lo que nosotros necesitamos dentro de las empresas con respecto a lo que nos está ofreciendo el mercado. ¿Qué consecuencia tiene eso? Pues que el CEO, el directivo, el fundador de la empresa o los perfiles intermedios al final se está convirtiendo constantemente en un apagafuegos y gestionando crisis personales en vez de hacer crecer el negocio. Todo esto para mí
además de que no hay, de que existe ese desfase de soft skills, se traduce en que para nosotros el mercado es ciego e ineficiente. Hay una desconexión territorial muy importante. Estamos viendo que cada vez que sacamos una oferta de empleo no recibimos los candidatos adecuados y encima tenemos que buscar fuera de nuestras fronteras. Hoy estamos en un webinar en La Rioja. ¿De verdad pensamos que en La Rioja no hay suficientes personas en el propio territorio que cumplan las características? A lo mejor es que no somos capaces de encontrarlas, ¿sí? Entonces, los portales tradicionales ahora mismo de búsqueda de empleo, aparte de que nos obligan a subir nuevas ofertas, a rellenar miles de formularios, no están aprovechando la conexión y la inteligencia de datos. Entonces, ¿qué queremos hacer nosotros dentro del espacio de datos de esa infraestructura? Solucionar todo eso con un ecosistema inteligente que trabaje para las empresas, pero también para las personas que están buscando trabajo, sin que haya que cambiar absolutamente nada, sin que haya que darse de alta en 20.000 plataformas, sin que haya que darse de alta con nuevos datos, aportando nuevos datos. No, un sitio que lo aglutine todo. Y el sistema es muy sencillo. Os lo voy a contar, lo tenéis ahí en 4 pasos muy concretos. Empezamos. El primer paso. Una empresa publica su oferta de empleo. ¿Dónde la publica? Donde habitualmente lo hace. Es decir, puede ser en su ERP, en su página web, donde sea, ¿vale? ¿Qué hace el espacio de datos? No es necesario que la empresa lo publique dentro del espacio de datos, porque lo que va a hacer a través de ese conector que os comentaba antes es beber de la fuente donde habitualmente la empresa lo publica y ya recopila todos los datos necesarios, ¿sí? Por lo tanto, no es un esfuerzo adicional para la empresa. La empresa va a seguir haciendo lo mismo que hace, ¿sí? De esa manera, lo que hace el espacio de datos es obtener esos datos necesarios para saber qué es lo que está necesitando esa empresa. El segundo paso es que SDDI, el espacio de datos, recibe la oferta, la va a enriquecer con inteligencia de mercado y va a iniciar un proceso de búsqueda compatible en todo el ecosistema. ¿Cuál es el ecosistema? Os comentaba que ya había más de 100 entidades adheridas al espacio de datos. Dentro de ellas, por ejemplo, tenemos entidades sociales que están realizando programas de empleo. También tenemos instituciones públicas y centros educativos que realizan programas de formación. ¿Para qué? Para sacar talento y que las empresas lo contraten. Y aquí es donde viene la gracia. Por un lado tenemos entidades y candidatos y por otro lado tenemos las ofertas de empleo. ¿Qué hace el motor de inteligencia artificial dentro del espacio de datos? Realizar un matching, ¿vale? La empresa necesita esto y tenemos todos estos candidatos que reúnen las características que realmente necesitaba la empresa. Hace ese matching inteligente y se lo devuelve a la empresa. Oye, en tu oferta de trabajo que has sacado el día tal, tienes este candidato y este candidato, que estos candidatos cumplen las características al 70, al 80, al 90% y que provienen de de este centro educativo que está en La Rioja, de este centro educativo que está en Alicante o de esta entidad social que está trabajando con estos perfiles, por ejemplo, en el ámbito de la construcción. Por ejemplo, carretilleros, que sabemos que faltan muchísimos ahora mismo en toda España en el sector logístico. ¿Sí? Pues entonces lo que se hace es que dentro del espacio de datos, el propio espacio de datos pone en contacto a las instituciones con la empresa que tenía la oferta. Oye, tengo estos candidatos, aquí los tienes, cumplen el perfil y así no perdemos el tiempo todos, ni las empresas, ni los candidatos, ni las entidades que se dedican a aportar talento. Lo que tratamos es que de una forma automatizada consigamos todos lo que estamos buscando. ¿Sí? Claro, ¿qué sucede? Tenemos, y recapitulo para atrás, una infraestructura tecnológica que permite que todo esto sea posible, que lo hace de manera automatizada, que lo hace de manera segura cumpliendo todas las normativas. Y segundo, tenemos un caso de uso que nos aporta un valor a las empresas que nos adhiramos al mismo. ¿Sí? Por lo tanto, ¿qué faltaría? Tenemos infraestructura, tenemos el caso de uso que nos aporta valor y lo que falta es quién paga la fiesta. Oye, ¿cuánto me cuesta esto a mí adherirme a este espacio de datos donde voy a obtener este valor y además voy a estar tranquilo porque cumple toda la normativa?
Pues, ¿qué sucede? Pues que a día de hoy Red.es es la entidad que ha lanzado una convocatoria que se llama Kit Espacio de Datos para que empresas e instituciones podáis conectaros a los espacios de datos existentes y además usar esos casos de uso para tener ese valor añadido de estar dentro de los espacios de datos. Y todo ello a coste cero, ¿sí? Entonces, os voy a contar ahora esta convocatoria que ha lanzado Red.es, qué es, los requisitos que ofrece y también cómo encaja con la propuesta de nuestro espacio de datos y de ese caso de uso. ¿Sí? ¿Qué es? ¿Vale? La convocatoria. La convocatoria es una convocatoria de subvenciones a fondo perdido. No son préstamos, no es un préstamo, no es una subvención que haya que devolver a posteriormente, es a fondo perdido. Su objetivo, como comentaba antes, es ayudar a unirse a los espacios de datos ya existentes. ¿Qué ha hecho el Ministerio? El Ministerio ha hecho un listado oficial, ¿vale?, de los espacios de datos ya existentes que cumplen con la normativa, ¿vale?, para poder adherirse a ellos. Como decía, son espacios de datos sectoriales. Está el espacio de datos aeronáutico, el energético, el agro, están luego los que nos dedicamos a la parte ya de empresa, de empleabilidad, ¿sí? ¿Qué sucede? Supongo que todos y todas estáis familiarizados, o lo habéis escuchado en alguna ocasión, convocatorias de subvenciones que ha lanzado previamente Red.es, como ha sido la del kit digital o el kit consulting. Tiene el mismo formato, pero no funciona exactamente igual, ¿vale? ¿Por qué? Porque, fijaros, lo primero, ¿cuánto se ofrece? Ofrecen, para poder financiar esa conexión, hasta 30.000 euros para entidades privadas, empresas, asociaciones, fundaciones, comunidad de bienes, ¿sí? Y 50.000 euros para administraciones públicas. ¿Cómo se pide? Por orden de solicitud. Es concurrencia no competitiva, es decir, no va a haber una evaluación de si tu proyecto es mejor que otro, es por orden de llegada. Si tú lo presentas hoy y estás antes cumpliendo los requisitos que otro, te dan el dinero, ¿sí? Y el tiempo que tenemos para presentarlo es hasta el día 31 de marzo, ¿vale? Lo abrieron hace 2 meses aproximadamente y el 31 de marzo se acaba la convocatoria. La convocatoria está dotada por 67 millones de euros y es por orden de llegada hasta que se agoten los fondos, ¿sí? Entonces, hasta el 31 de marzo tenemos posibilidad de pedir esta convocatoria. ¿Por qué os decía antes que no tiene nada que ver con, o tiene determinados aspectos diferentes con el kit digital? Primero, porque en el kit digital había una serie de agentes digitalizadores, ¿sí?, que tú podías contratar, pues, para hacer tu página web, para hacer determinadas soluciones digitales. Aquí no existe esa figura. La figura es, te tienes que conectar a este listado de espacios de datos de promotores públicos y privados que ya han creado los espacios de datos oficiales y sectoriales que estaban dentro, ¿vale? Entonces, es la manera de, bueno, pues yo creo que de intentar que todas las entidades que se adhieran a espacio de datos se adhieran a lugares seguros y que cumplen con toda la normativa. ¿Cuál es nuestra propuesta? Pues invitaros a que todos vosotros y vosotras, aprovechando el kit espacio de datos, os conectéis al único espacio de datos vinculado a empleo y emprendimiento, que vuestra integración esté financiada al 100% y además que nosotros desde SDDI nos encarguemos de todo el proceso técnico y de gestión de la ayuda. ¿Qué quiere decir? Que vosotros no tengáis que hacer nada para pedir la solicitud. ¿Por qué? Porque hay que completar una memoria, hay que completar una serie de requisitos que ha pedido Red.es y nosotros estamos en disposición de hacerlo para que las empresas no tengáis que hacerlo, ¿sí? ¿Qué requisitos tiene la convocatoria? Pues que la entidad que he dicho antes, empresa, fundación, asociación, comunidad de bienes, ¿vale?, esté dada de alta en el IAE, que esté al corriente de pagos, que tenga minimis disponibles y atención porque aquí es donde viene el requisito importante, que previamente
a la solicitud de la ayuda se haya realizado la conexión a un espacio de datos oficial que aparece en el listado, ¿sí? Con lo cual hay que conectaros previamente antes de pedir la solicitud y hay que generar la evidencia de que vuestra empresa está conectada al espacio de datos, ¿sí? Como os he dicho antes, todo este proceso lo hacemos nosotros previamente sin que vosotros tengáis que dedicar una gran parte de tiempo para poder hacerlo. Sin embargo, ¿qué os pedimos a vosotros y a vosotras que tenéis que hacer? Pues lógicamente los datos necesarios para hacer realidad ese caso de uso que os he contado antes. Y al final no deja de ser una plantilla de Excel, un formulario que vais a tener que rellenar y que nosotros os vamos a facilitar para que podáis rellenar ese formulario para poder obtener esos datos. Y además facilitarnos un enlace a la página web donde habitualmente publiquéis vuestras ofertas de empleo, que puede ser vuestra propia página web de vuestra empresa, puede ser una página web donde la publiquéis InfoJobs, puede ser cualquier página web donde habitualmente publiquéis vuestras ofertas de empleo. Si la publicáis en una asociación, si la publicáis donde sea, ¿vale? Nosotros vamos a beber del sitio donde habitualmente ya tenéis esas ofertas de empleo colgadas. ¿Qué cubriría la ayuda? Pues cubriría con los 30.000 euros para empresas, 20.000 euros para financiar la integración en el espacio de datos, es decir, sería un pago al promotor del espacio de datos oficial que aparece en el listado, y 10.000 euros que quedan para la empresa para cubrir el trabajo que realice la persona o personas dentro de la empresa para rellenar y los datos que os hemos comentado antes en esa plantilla de Excel, en esa recogida de datos para poder hacer el proceso de integración. ¿Sí? ¿Cómo se recibe la ayuda? Una vez que se presenta la solicitud y se cumplen esos requisitos, Red.es revisará que cumplís los requisitos que os habéis conectado al espacio de datos, revisará la memoria, revisará que estáis al corriente de pagos y liberará y transferirá a la cuenta designada por vosotros los 30.000 euros si sois empresa o 50.000 euros si sois institución pública. ¿Vale? Entonces, esta es un poquito la oportunidad. Por un lado tenemos la infraestructura tecnológica, por otro lado tenemos un caso de uso, que este es el caso de uso actual que tenemos dentro del espacio de datos, pero que mañana aparecerán nuevos casos de uso, y por otro lado tenemos la oportunidad y la financiación para que os podáis adherir al espacio de datos, que cubre tanto la conexión y el tratamiento de los datos, la integración de vuestros datos dentro del espacio de datos, como el salario de alguna de las personas que tengáis dentro de vuestra empresa que se dedique a preparar estos datos en ese Excel que os vamos a solicitar nosotros. ¿Sí? Pasos a seguir que tendríamos que realizar. Pues lo primero, agendar una reunión individual con cada una de las entidades, empresas que tengáis primero o un interés o dudas concretas para que os la podamos resolver y confirmar interés que finalmente queréis participar. En ese momento os mandaremos un convenio para poder firmarlo y cuando ya tengamos firmado el convenio, dos compañeros nuestros os pedirán una reunión ¿para qué? Ya para preparar la solicitud del kit espacio de datos. Y ahí en esa reunión pues prepararán la documentación administrativa con vosotros. Oye, los estatutos de la empresa, ese Excel, cómo lo vamos a incorporar con esos datos, ¿vale? La generación de las evidencias de cumplimiento, qué nóminas vais a imputar, ¿vale? Las evidencias de que ya vais a estar conectados y cuando ya tengamos montado todo eso, presentaremos la solicitud, ¿vale? Con vosotros. Esas reuniones de preparación de la solicitud, para que veáis cuánto tiempo os van a llevar, pues van a ser probablemente dos reuniones, una de ellas de aproximadamente 1 hora y una segunda reunión de otra hora. Y la solicitud la vais a poder presentar aproximadamente en 20 minutos, con el apoyo de nuestro equipo. Y lo más importante de todo es que a nosotros nos gusta evangelizar mucho de los datos no son el fin, ¿vale? O sea, tener datos no sirve para nada, son el medio, ¿vale? ¿Son el medio para qué? Para tomar mejores decisiones y para mejorar nuestra organización. Pues nosotros os traemos la manera de que vuestros datos empiecen a servir para algo, que estén seguros, que podamos utilizarlos cumpliendo toda la normativa, pero también el caso de uso para empezar a mejorar la organización. En este caso,
con el proceso de empleabilidad, ¿sí? Y encima con la posibilidad ahora mismo de que tenemos la posibilidad de financiar absolutamente todo con la convocatoria del kit espacio de datos, ¿sí? Yo creo que lo que podemos hacer ahora, si os parece, es abrir un turno de preguntas. Carlos, no sé si os parece bien que lo hagamos así, ¿sí? Sí, sí, perfectamente, Jesús, para aclarar dudas y todo lo que pueda suscitar esta convocatoria y lo que sea el espacio de datos. Yo tengo Pues una si queréis lo que antes hacemos de es, tanto por chat, como sé que hay algunas personas dentro de la sala también que están allí con vosotros, pues podéis poner por el chat las preguntas y las vamos contestando poco a poco, si os parece. ¿Sí? Yo la Alex, primera, si las ves... Sí, perfecto. ¿Cómo se justificaría la subvención? Por lo que he entendido que has comentado, es una factura y un abono de esa factura, que sería con el proveedor digital o el proveedor del espacio, ¿no? Y después otra cantidad, pongamos 10.000 euros, mediante asignaciones salariales o imputaciones de horas, cuya justificación es una nómina y unas cargas sociales, ¿no? Seguridad social, nómina y abono de tal. No hace falta timesheet, no hace falta un documento donde diga los trabajos que se han realizado, ni nada de esto, por lo que he entendido, ¿no? Exactamente, Carlos, exactamente lo has entendido perfectamente. La justificación es, hay una serie de requisitos, los que hemos contado antes, está al corriente de pago, que son requisitos que habitualmente estamos todas las empresas y las instituciones habituados a preparar y a solicitar esos certificados. Pero luego, por otro lado, tenemos la integración dentro del espacio de datos para generar esa evidencia, se justifica con una factura, ¿vale? Es decir, se emitiría una factura por esos 20.000 euros y, por otro lado, son 10.000 euros que se tienen que imputar con nóminas de personal interno o con una... El otro día nos comentaba una persona, yo es que ahora mismo no tengo personal interno porque lo tengo todo subcontratado hacia afuera. No pasa nada. Si es alguien que os va a ayudar a hacer el tratamiento de datos, ¿vale? Dentro de la empresa, a rellenar ese Excel, también se puede hacer, ¿vale? Pero lo importante es, nóminas, no hace falta timesheet, no hace falta nada. Simplemente lo que nos piden es qué personas y qué tiempo le van a dedicar, ¿vale? Para cubrir. Un ejemplo práctico es, si el director o el gerente de la empresa tiene un salario, perdonadme esto que voy a decir, pero para cuadrar la cuenta, de 3.333 euros, ¿vale? Mensuales, pues significa que si esa persona le tiene que dedicar tiempo para justificar esos 10.000 euros, tenemos que justificar que esa persona ha estado 3 meses trabajando dentro del proyecto, 3.000 por 3. ¿Que tenemos 2 personas? Pues podemos hacerlo en un mes y medio. Ya os digo Vale, que los datos que nosotros necesitamos ahora, obviamente, os lo vamos a dar muy fácil de rellenar con ese formulario y no va a ser tampoco necesario que le dediquéis muchísimo tiempo. Gracias. Yo puedo hacer una pregunta. Sí, sí, claro. Más allá de la subvención y tal, hablando más de la estructura esta, ¿no? Del sistema este de datos, claro, tú dices, no, aquí puedes volcar todo lo que quieras de la empresa, se anonimiza, no sé qué, vale, yo no soy informático, no tengo ni idea, pero me imagino que tú la anonimizas y es fácil luego desanonimizar, o relativamente sencillo de anonimizar. Luego, yo, sobre todo, tengo un problema de responsabilidad, porque aquí veo responsabilidades difusas. Entonces, el proceso de contratación, pues bueno, pues hay currículum, hay datos sensibles en los currículum, bueno, por ejemplo, proyectos, hay problemas de secretos industriales, propiedad intelectual, industrial, y ahí hay responsabilidad difusa, y ahí mete mucha mano gente, esto cómo se controla. En general, ¿eh? Sí, es No... muy interesante la pregunta. Precisamente como os comentaba antes, una de las grandes bondades de los espacios de datos es que no es una autopista abierta. Lo que es, ahí hablábamos antes de la soberanía del dato. La soberanía del dato lo que significa es que tú como empresa decides qué quieres compartir, con quién lo quieres compartir y cuándo lo quieres compartir. Imagínate que solo compartes los datos relativos a lo necesario a este caso de uso, que son el tema de las ofertas de empleo. Claro, no estás compartiendo ningún otro dato adicional que tiene que ver con la empresa, ni de proyectos, ni de secretos industriales, ni nada. Y además decides con quién quieres compartirlo. ¿Sí? Entonces, ahora mismo nosotros solo los datos que os vamos a pedir para conectaros
tienen que ver con el caso de uso concreto de empleo. No tiene que ver con nada más. Que mañana hay un caso de uso adicional, imagínate que la CNC, ¿vale? Hoy que estamos en la oficina de CELERAPYME de la CNC, se le ocurre mañana un caso de uso nuevo, que por cierto sé que están pensando ya casos de uso, ¿verdad, Carlos? Ese caso de uso nuevo a lo mejor requiere otra serie de datos, ¿sí? Y os puede decir a vosotros, pues mira, necesitamos ponernos de acuerdo para hacer este caso de uso que nos va a venir muy bien para resolver el reto X. Ahí vosotros podéis decidir qué datos queréis compartir para ese caso de uso nuevo. Pero para el actual, el que nosotros estamos pidiendo van a ser datos solo que tienen que ver con el caso de uso de empleo. Muchas gracias por las preguntas. Vale. En el chat tenemos varias preguntas. Pues adelante. Por tratar de entender mejor, ¿podrías por favor explicar los diferentes roles que participan en un espacio de datos, como en el SDDI que comentas? Cuando Vale, hablas pues, de infraestructura, ¿a qué te refieres exactamente? Muchas gracias por antemano. gracias por la pregunta a ti. A ver, todos los espacios de datos tienen diferentes roles. Tenemos habitualmente en los espacios de datos hay un rol de proveedor de datos, un rol de consumidor de datos y luego hay un rol híbrido, que es proveedor y consumidor de datos. ¿Sí? Proveedor y consumidor de datos es aquella figura o aquella empresa que puede subir determinados datos. Por ejemplo, en nuestro caso de uso, imaginemos una empresa que lo que quiere es que este caso de uso de inteligencia laboral, subir los datos que tienen que ver con sus ofertas de empleo, ¿vale? Ahí está siendo proveedor de datos, ¿vale? Los está subiendo arriba. Pero luego esa misma empresa puede ser consumidor de datos también, que puede ser, ya recibe los datos de los candidatos, ¿vale? Que son, que hacen matching con la oferta de empleo. Entonces tiene ese doble rol. ¿Sí? Hay entidades, por ejemplo, que son las entidades, las organizaciones de investigación, ¿vale? Tenemos alguna también dentro del espacio de datos y más se van a adherir. Ahí realmente lo que van a hacer esas entidades de investigación son consumidoras de datos. Os van a pedir la autorización, ¿vale? Para poder determinar, para poder usar determinados datos pues, para hacer, yo que sé, un estudio, ¿vale? De investigación. Entonces, son consumidoras. Como vuelvo a decir, quiero que a todos y a todas nos quede claro la soberanía del dato. A ti te puede pedir alguien dentro del espacio de datos, oye, quiero utilizar tus datos, pero tú eres soberano de decidir sí, no o para qué. ¿Vale? Y nunca van a salir los datos a ninguna entidad que tú no decidas, ¿vale? Está en tu rol, ¿vale? Entonces, habitualmente están esos dos roles. ¿Qué más roles hay? Está nuestro rol. Nuestro rol lo llaman en el argot de espacio de datos el notario, ¿vale? Lo llaman así, ¿vale? Somos como un notario que da fe, ¿vale? De los intercambios de datos, ¿vale? Que se están produciendo dentro de la infraestructura. Y con esto conecto con la parte de infraestructura. Infraestructura es una infraestructura tecnológica. Vale, por ejemplo, ¿dónde va a estar alojado toda la parte de la IA, toda la parte de donde se hagan los procesos de conexión de los datos de intercambio? Va a estar alojado en cloud, en Microsoft, ¿vale? En Microsoft de Cloud, que es Azure. Nosotros lo que hemos levantado es primero todo el cloud con Microsoft en Azure y luego hay una página web, ¿vale? Que es sddi.es, donde vais a poder acceder con usuario y contraseña para ejercer uno de los roles que habéis comentado antes. Oye, yo soy consumidor de datos, yo soy proveedor de datos o soy proveedor o consumidor, ¿sí? ¿Qué vais a tener ahí? Un catálogo de datos de todas las entidades que están dentro del ecosistema y hablo de catálogo, no de los propios datos en sí. Por ejemplo, yo puedo decir, mi empresa, ¿cuál es mi catálogo? Pues 5 ofertas, 10 ofertas, 20 ofertas que ya he subido, ¿vale? Que estoy buscando, de tal, pero no los datos en sí. No va a aparecer el dato, por ejemplo, de un candidato. Lo que va a aparecer es lo que nosotros llamamos el metadato, el descriptor, ¿vale? De eso. Y además vais a tener un dashboard, ¿vale? El acceso a un dashboard para que vosotros podáis ir viendo cuáles son las peticiones de compartición de datos que tenéis, para qué se van a utilizar, y vais a poder decir, pues con esta entidad sí comparto datos, con esta no, ¿vale? ¿Por qué? Porque ya os digo que a día de hoy es este caso de uso, pero va a haber muchísimos más casos de uso muy interesantes que a vosotros y a vosotras como empresa os van a ir resolviendo probablemente muchos de los problemas a los cuales nos estamos enfrentando. No sé si con esto
he contestado esa pregunta. Si no es así, me la vuelves a lanzar. ¿Sí? Vale. En el chat nos preguntan, buenos días, una duda si no se tienen minimis, ¿no se puede solicitar? Muchas gracias de antemano. Los mínimis, como sabéis, es el mecanismo que tiene todos los países miembros de la Unión Europea para saber cuántas subvenciones se le han dado a las empresas, ¿sí? Entonces, tenemos un límite de 300.000 euros por 3 años por recibir cada una de las empresas. Esto imputaría mínimis, que quiere decir que tenéis que tener libres al menos 30.000 euros, ¿vale? Para poder solicitar esta subvención. Es decir, si habéis recibido en los últimos 3 años 270.000 euros en subvenciones y ayudas, podéis solicitarlo, pero si tenéis 300.000 no podéis solicitarlo. Gracias por la pregunta, Jara. Buenos días, muchas gracias por la ponencia. Una pregunta, ¿los autónomos podemos pedir el kit de datos? Pues Fernando, lamentablemente no está contemplado que los autónomos puedan pedir espacio en la convocatoria. Yo no lo entiendo porque hay autónomos que tenemos trabajadores, que tenemos todo, pero realmente no está previsto. Alison pregunta, ¿para justificar esos 10.000 euros en nóminas se incluyen las cargas sociales? Sí, se incluyen las cargas sociales. Es salario completo con cargas sociales. eComputer pregunta, ¿hay que adelantar alguna parte del dinero para la subvención? Muy buena pregunta, porque sí, hay que adelantar el pago de la integración de los 20.000 euros y hay que adelantar el pago de las nóminas. Claro, lógicamente, porque tú ya tienes que ir a pedir la solicitud habiéndolo justificado, ¿vale? Entonces tienes que hacer los pagos por adelantado, tanto de las nóminas como de la integración y de la preparación de los datos para presentar la solicitud. Esto ojalá no hubiese sido así, pero ha sido el mecanismo que ha utilizado Red.es y en el Ministerio para que realmente las entidades y las empresas que se adhieran a los espacios de datos piensen no solo en la parte económica, oye, que está bien, oye, recibir una cantidad económica pues, para pagar parte de las nóminas que estén haciendo este trabajo y demás está bien, pero que también vean el valor de los casos de uso presentes y futuros que están dentro. Vale, preguntan, ¿cuántos trabajadores tengo que tener para presentar sus nóminas? La convocatoria no marca ningún tipo de mínimo de trabajadores. ¿Por qué? Porque al final los espacios de datos van a ir creciendo a medida que más entidades os vayáis adhiriendo a los mismos. ¿Qué sucede? Que una empresa hoy puede no tener trabajadores y mañana puede tener 100, ¿vale? Sin embargo, ya estás dentro del espacio de datos. Vale. ¿Quién elabora la memoria para la presentación? Nosotros elaboramos, Cristina, la memoria para la presentación. Sí, todo el trabajo de memoria de la presentación la elaboraríamos nosotros. Víctor pregunta, ¿cuál es la diferencia entre proveedor, 30.000 euros de subvención, y participante, 15.000 euros de subvención? El proveedor Sí, aporta y consulta información, el participante, ¿qué rol tiene? muy interesante, Víctor. Esto es así. Cuando eres proveedor, tienes 30.000 euros de subvención. ¿Por qué? Porque eres proveedor de datos, ¿vale? En nuestro caso de uso, nuestra propuesta es que entréis como proveedor y consumidor de datos, y el participante sería solo consumidor. Es esa figura que os comentaba antes, que al final pues, puede ser un organismo de investigación o demás. Nosotros lo que os pedimos para entrar en el caso de uso es que seáis proveedores y consumidores, porque lo que queremos es que haya ofertas de empleo para poder hacer ese matching, ¿vale? Y el participante, como decía, es consumidor, ¿sí? De los datos. Creo que nos hemos dejado, Alex, una pregunta del OAP de Girona. Vale. ¿Se irán creando más casos de uso? ¿Alguno para la construcción? Sí se irán creando más casos de uso, no solo impulsados por nosotros, porque fijaros, nosotros aquí somos el promotor e impulsor del espacio de datos, ¿vale? Oficial,
pero también hemos lanzado este caso de uso que os hemos propuesto. Lo que va a suceder en los próximos años en el espacio de datos es que los que estáis dentro del espacio de datos lancéis vuestros propios casos de uso. A la segunda pregunta de si alguno para la construcción, yo creo que es una pregunta que a lo mejor más os puede contestar Carlos. Estamos trabajando en ello. Creemos que hay varios casos de uso que pueden ser muy interesantes para el sector nuestro, el sector de construcción y para todas las empresas que componen este sector, tanto suministradores, transportistas, turistas, trabajos verticales. Estamos trabajando en ello. Vale. Preguntan por aquí, ¿por qué son 20.000 y 10.000? Eso será en función de la complejidad de la conexión, ¿no? Sí, son en función de la complejidad de la conexión, pero en el caso de uso que nosotros hemos lanzado, hemos hecho esa división. De hecho, otros espacios de datos y otras entidades que están ayudando al proceso no han hecho esa división. Directamente han dicho que los 30.000 es para cubrir todos los costes. Nosotros pensamos que todo esto funciona cuando realmente también las empresas tienen dentro a alguien que pueda hacer el proceso también de conexión. Entonces, nosotros para poder integrarse dentro de nuestro espacio de datos es la división que hemos hecho. En este caso, ¿el espacio de datos sería solamente para búsqueda de talento? En este caso, el espacio de datos va a tener muchos casos de uso, como ha comentado Carlos, dentro de la construcción, dentro de otros ámbitos que no son la construcción, pero el primer caso de uso que hay es ese caso para resolver el matching de la búsqueda de talento. Es ese con el que arrancamos. Hay ¿Qué otro pasaría? hay otro caso de Sí. uso que ya está activo también, pero ese tiene que ver con entidades sociales, vamos a ayudarles a medir la evaluación del impacto de las entidades sociales. Pero para empresas, el caso de uso que lanzamos es este. ¿Qué pasaría si después de enero de 2028 no quieres continuar dentro? ¿Hay penalización? No hay penalización, cada uno es libre de estar dentro o de no estar dentro. Por decirlo de alguna manera, ahora mismo tenemos la posibilidad de estar dentro del espacio de datos con el caso de uso actual, con los casos de uso que vengan hasta 2028, aprovechando el kit espacio de datos de manera gratuita y poder comprobar si realmente nos aporta valor. En ese transcurso que tenemos hasta 2028, compruebas el valor que te aporta y decides si quieres continuar o no. Y en 2028, si no quieres continuar dentro, puedes decir, yo no quiero estar dentro y por lo tanto salgo y no hay ninguna penalización. Si hay facturas derivadas de subcontratar parte del trabajo de conexión de los datos de la empresa con el espacio, ¿son imputables contra la ayuda? Si hay facturas derivadas, a ver si la entiendo bien, de subcontratar parte del trabajo de conexión de los datos de la empresa con el espacio, sí son imputables, sí. Vale. Buenos días. Según ha explicado Jesús, la información se recoge a través de un conector que se instala en los endpoints de la empresa y tendría acceso al CRM y ERP y otras plataformas, además de documentos y otros contenidos. ¿Esto es así? ¿Cuáles son los límites de este conector? Quizá lo haya entendido mal, pero parece un alcance muy amplio. Entiendo la gobernanza de datos, viene después de haberlo recopilado. ¿Es así? Juan, exactamente es como tú defines. Es decir, tenemos entidades o habrá empresas que tengan RP, otras que tengan RP con CRM, otras nos hemos encontrado que simplemente están recopilando los datos en un Excel. Entonces, lo que hemos hecho ha sido diseñar diferentes conectores que podemos conectar a cualquier fuente de datos, ¿vale? Incluso la que comentaba antes, que tiene que ver simplemente con un scrapping, ¿vale? A una página web donde las empresas colgáis las ofertas de empleo, ¿vale? Entonces, el alcance es muy amplio y como bien tú dices, luego la gobernanza del dato viene después de haberlo recopilado. Lo más importante para que tengamos todos claro y clara es que ningún dato se comparte con nadie dentro del espacio de datos ni entra dentro del espacio de datos que la persona no haya decidido con quién, cuándo y cómo. Vale. Si no publicamos ofertas de trabajo, ¿nos podemos presentar? Hoy, María, os podéis presentar y podéis conectar porque que hoy no tengas una oferta de trabajo no significa que dentro de 3 meses no la tengas. ¿Cuál es el tiempo mínimo que debe estar disponible el dato para mantener la subvención?
la convocatoria te dice que al menos tienes que estar conectado un año al espacio de datos, ¿vale? Y demás, con lo cual esos datos tienen que estar ahí mantenidos durante un año. Nosotros, nuestro trabajo con las entidades que os adhiráis, lo hemos llevado hasta el año 2028. Sí. ¿Por qué se financia el rol de participante? ¿Se obtiene subvención por usar los datos? Sí, se financia el rol participante porque al final, figúrate, hay muchísimos, supongo que todos y todas, la CNC y otras agrupaciones, entidades, pues hacen estudios sectoriales, ¿vale? Imaginar lo que implica saber, por ejemplo, para un organismo financiador, poder hacer un estudio de cuántos empleos se están generando en La Rioja de carretillero, ¿vale? A tiempo real. Eso tiene un valor brutal. ¿Por qué? Porque va a permitir a esa entidad de investigación o esa entidad educativa o esa entidad decir, oye, es que en La Rioja necesitamos más carretilleros que electricistas. Por lo tanto, vamos a intentar que la oferta de empleo, que el talento que generamos con nuestros programas educativos cubra realmente lo que están necesitando las empresas. Entonces, no están compartiendo datos, pero sí están ofreciendo un valor añadido muy grande para poder mejorar los ecosistemas empresariales, de empleabilidad, ¿sí? ¿Cuál es el tiempo mínimo? Por eso le pagan menos, Eli, también. ¿Hay tiempo mínimo máximo de vinculación como proveedor y o consumidor a la base de datos? Como he dicho antes, Manuela, la convocatoria te da un año para que estés conectado al espacio de datos. Nosotros os pedimos que hasta 2028 podáis estar, ¿vale? Sobre todo, ¿para qué? Para que podáis ver si de verdad os aporta valor. ¿Cómo se realiza la conexión al espacio de datos? ¿A qué espacio de datos se realiza? No veo la pregunta. Es la penúltima. ¿Cómo se realiza la conexión al espacio de datos? La conexión al espacio de datos se realiza en un proceso de onboarding, ¿vale? En el cual conectamos esas fuentes de datos a través del conector, ¿vale? Al espacio de datos de SDDI, ¿vale? Tener en cuenta además que esto ya es la repanocha, ¿vale? Por decirlo de alguna manera, que lo que quiere la Unión Europea con su estrategia europea del dato es que todos los espacios de datos estén interconectados en un futuro. Es decir, que tú te puedes conectar a este espacio de datos hoy, pero que mañana, cuando los espacios de datos estén interconectados, por ejemplo, imaginaros, creo, Javier Martínez Pomares nos dice que hay otros espacios de datos, por ejemplo, para el sector alimentario, Alimetrix, ¿vale? Pues imaginaros que en algún momento este espacio de datos SDDI tiene alguna vinculación con un espacio de datos del sector alimentario. Cuando se produzca la interconexión de los espacios de datos, también vais a poder acceder a todos los datos y a todos los casos de uso que tendría ese otro espacio de datos. La grandeza es eso, que va a ser infinito, ¿vale? A día de hoy arrancamos con un caso de uso, pero imaginaros los casos de uso que va a tener cada propio espacio de datos, pero también los casos de uso que van a tener los otros espacios de datos sectoriales. ¿Los 20.000 hay que adelantarlos íntegros o solo se paga el IVA? Los 20.000 hay que adelantarlos íntegros, Cristina. Jesús, me dicen desde presencial que cabe la duda de que parece que la subvención solo va dirigida a el espacio de datos que tú estás generando. Estaba comentando que no, que hay muchos espacios de datos y la subvención es libre de después de apuntarse o desapuntarse, por decirlo llanamente, a cada espacio de datos, ¿no es así? Claro, efectivamente. O sea, la ayuda, el kit espacio de datos, como decía antes, hay un listado de espacios de datos oficiales, ¿vale? Sí, En el pero, ministerio. Javier, Jesús, perdona, de Sí. algunas de las explicaciones que has dado de la ayuda en sí, como el tema de los 20.000 euros de consultoría y 10.000 euros de personal, es algo que afecta directamente a tu espacio de datos, pero que no tiene por qué ser así para el resto de espacio de datos. Por supuesto. Antes ha preguntado una persona precisamente por eso y le comentaba que eso, para adherirse a nuestro espacio de datos, esa es la división que nosotros hemos hecho,
¿vale? Para Pero poder no es tratar los condición de la datos. ayuda general. No es condición No, de la ayuda no, general. no. Vale. La ayuda general, he comentado antes que hay otros espacios de datos que no han hecho esa división y directamente tienen otra manera de hacerlo. No, esa es la división que nosotros hemos hecho. ¿Sí? Vale. Eso es. Por el momento. Insisto, y para que quede claro, hay un listado oficial de espacios de datos oficiales, ¿vale? Que está ahí, está colgado en el ministerio, lo podéis ver. Como ha comentado Javier ahí, hay un espacio de datos como Alimetrics, que es del sector alimentario. Ujú. Vale. Ya no tenemos más preguntas. Ahora mismo. Muy bien, pues ya parece que no tenemos más preguntas. Jesús, muchísimas gracias por la ponencia. Espero que haya sido clarividente y que pueda ver lo importante y lo interesante que es el espacio de datos, más allá de la subvención que en estos momentos nos ofrece Eso es. Red.es. Y nada, a todos los presentes y los no presentes, a todos y a todas, agradeceros vuestra participación, vuestro tiempo, y os esperamos en otros webinars o talleres de trabajo, píldoras informativas. Hay una página al efecto de la Oficina Acelera PYME La Rioja, donde se va a colgar tanto esta webinar como toda la información que os puede ser de interés referente a la digitalización y al emprendimiento. Muchísimas gracias por vuestra atención.